Meroy es magíster en Derecho Procesal y doctora en Derecho. Profesora titular de Derecho Procesal 1, la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, y numerosas asignaturas vinculadas al Derecho Procesal en carrera de posgrado. En ese ámbito, sus investigaciones y trabajos principales versan sobre teoría general del proceso, procesos colectivos, argumentación y principios contradictorios, prueba, medidas cautelares, imparcialidad judicial, vida no vicuria, intervención de terceros, recursos, estrategia procesal, proceso y consumidores, etc. Especialista en argumentación jurídica y en educación y nuevas tecnologías. Le preocupa la enseñanza del derecho en general y el derecho procesal en particular. Ha publicado varias obras sobre este tema, entre las que podemos citar como ejemplo Procesos colectivos, recepción y problemas, en el año 2008. Bajo la coordinación del doctor Jorge Rojas, participó en la redacción colectiva del libro Análisis de las bases para la reforma civil y comercial, publicado en el mes de septiembre de 2018. Y su última publicación, la que yo por lo menos tengo como última, es la del presente año, 2021, titulada Argumentación para la prueba de los hechos. Reitero que, como es actualmente profesora nuestra, con María Laura Farfán, es que nosotros en la diplomatura de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional que se dicta en la Universidad Austral, es que le pedí que nos diera una charla sobre la acción de amparo, que también la conoce. Doctora, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias a Dardo, a María Laura, a Clara, a todos ustedes por estar aquí presentes. Y para mí es un honor y sobre todo un placer personal poder acompañar a gente tan cálida y tan querida como el profesor Dardo José Pérez Walde. Y bueno, en un tema que constantemente nos interpela por su actualidad, por sus problemas, por los problemas que presenta, y porque es una de las varias respuestas que el derecho procesal intenta frente a una problemática que es muy acuciante. El derecho procesal, como ustedes saben, porque para poder cursar derecho procesal constitucional seguramente ya tienen la asignatura general, ¿no es cierto? Se ocupa del estudio del proceso y de los fenómenos que le son conexos. El proceso es ese método de debate que de alguna manera la sociedad civilizada ha encontrado para sustituir la violencia y dirimir entonces los conflictos intersubjetivos de intereses. Pero como su propio nombre lo indica, proceso es algo que demanda, que requiere de tiempo para desarrollarse en sus inevitables etapas de la afirmación del conflicto, de la posibilidad de defensa, de la realización de prueba para poder asignar la razón a uno u otro y luego la sentencia. Y como ustedes seguramente mejor que nosotros, los jóvenes, saben, estamos en un tiempo que no tiene tiempo, un tiempo signado por la inmediatez, por el eterno presente, por la satisfacción casi inmediata de los deseos, de los reclamos, de las pretensiones, y que entonces culturalmente se lleva bastante mal con la idea de juicios largos, juicios que demandan a veces años, en serio años, 3 años, 6 años, 9 años, en recorrer todas sus instancias, y es así entonces que desde muchos ámbitos se reclama una rapidez, una celeridad, una eficacia. En nuestros tratados internacionales se garantiza un acceso a la jurisdicción y una respuesta jurisdiccional en un plazo razonable, y todo eso, como imaginarán ustedes, es muy difícil de resolver. Ciertamente no es una novedad. La acción de amparo ha surgido básicamente en Latinoamérica,
en México y recibido indirectamente por algunas provincias argentinas, para luego finalmente tener una consagración a nivel nacional, con una idea de garantía, con una idea de la posibilidad de exigir otros derechos. Es un derecho en sí mismo, el derecho a tener esta vía especial de la acción de amparo, pero pensando en precisamente la exigibilidad de otros derechos. Y esos otros derechos no son cualesquiera, son aquellos derechos en los que tenemos precisamente un reconocimiento constitucional, es decir, aquellos derechos consagrados constitucionalmente. Vinculamos el amparo con el acceso, con el acceso a la jurisdicción. Y de alguna manera, si nosotros quisiéramos provisoriamente, antes de entrar a dar una idea más completa de lo que es la acción de amparo, empezar a acercarnos a este instituto, yo diría que reparemos en esta situación. Por un lado, como decíamos, la afectación de derechos constitucionales en juego, la idea de que esa afectación se hace a través de actos u omisiones que aparecen como manifiestamente ilegales o arbitrarios, y esa idea de lo manifiestamente ilegal y arbitrario va a ser muy importante. Vamos a ir reteniendo precisamente esta frase, un acto u omisión manifiestamente ilegal o arbitrario, y entonces, y en función de que esa arbitrariedad o esa ilegalidad es así manifiesta, palmaria, y que está en juego un derecho constitucional, la provisión, la idea de que el ordenamiento nos puede proveer de una vía expedita, rápida, sencilla, para evitar un daño inminente y grave. Insisto con esto, como la arbitrariedad y la ilegalidad tienen esa característica de manifiestos, entonces, y dicho de otra manera, no requiere esa declaración de arbitrariedad o ilegalidad de una indagación excesiva, de una prueba excesiva, entonces es posible que frente a esos casos, unido a la afectación de un derecho constitucional y unido a la posibilidad de sufrir un daño inminente y grave, podamos otorgar una respuesta jurisdiccional rápida. Si ustedes quisieran rápidamente asociar esta acción de amparo con un ejemplo de la vida cotidiana, podríamos pensar en esta situación en la que ustedes están en uno de estos lugares en los que se reúnen para bailar con gente joven, con sus amigos. En mi época le decíamos el boliche bailable o la confitería más bailable, más viejo todavía, esta expresión, y aparece una autoridad policial y sin ningún tipo de orden escrita, sin ningún tipo de orden judicial, ni tan siquiera administrativa, la autoridad policial, por las de ella, clausura ese local de entretenimiento donde ustedes estaban, y lo clausura sin ningún tipo de plazo, indefinidamente. Y por supuesto, imagínense ustedes un derecho constitucional afectado, el derecho de propiedad de esos dueños del local, el derecho de ejercer industria lícita, conforme a la habilitación previa que seguramente tenían, cumpliendo todas las normas del caso, con un acto arbitrario o ilegal y que aparece manifiestamente así, porque todos sabemos
que la autoridad policial no puede actuar si no es bajo un cierto respaldo del orden jurídico, que en este caso exigiría una orden judicial, una orden administrativa o una situación de flagrancia. Supónganse ustedes que allí en ese boliche apareciera la denuncia de que están ocurriendo hechos flagrantemente delictivos, y entonces aparece la policía y toma... Pero nada de eso se ha dado, con lo cual tenemos una arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, ¿sí? Y ciertamente el daño es inminente, ya ha empezado a ocurrir, grave, porque implica el cercenamiento de los derechos de esas personas que lo invocan. Allí tendríamos un típico caso de posibilidad de intentar al menos una acción de amparo. Pero quizá en estos días para ustedes sea mucho más cotidiano el ejemplo del amparo de salud. Situaciones en las que muchos de nuestros abuelos, de los afiliados al PAMI, o a veces a los afiliados a otras obras sociales, o personas que tienen contratada una prepaga, y esa obra social o esa prepaga se niega a otorgar un medicamento, un tratamiento, algún tipo de práctica que está incluida en el famoso PMO, en esa prestación médica, en ese listado de prestaciones médicas obligatorias que tienen estas entidades, estos organismos o estas empresas. Y entonces la persona está frente a una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Aquí está en el PMO incluido este tratamiento, yo lo necesito, me lo niegan sin darme ninguna razón válida y tengo el daño inminente, grave, que muchas veces puede ser efectivamente así, riesgo de vida o muerte, riesgo de agravamiento de una enfermedad muy seria, y entonces ahí precisamente intentaríamos una acción de amparo. Me parece que son dos, y por supuesto el derecho constitucional consagrado es mi derecho a la salud, mi derecho a mi integridad psicofísica, que viene reconocido por nuestra Constitución y por el denominado bloque de constitucionalidad. Esos me parece que pueden ser ejemplos muy claros que ustedes los pongan rápidamente en materia, en la situación en la que podríamos justificar la promoción de una acción de este tipo. Esa figura, la acción de amparo en nuestro país, como decíamos hace un rato, está típicamente considerada como una garantía constitucional, es decir, un mecanismo que tenemos para hacer valer otros derechos. La solemos acompañar con otras figuras afines, el habeas corpus, el habeas data, que persiguen la protección, la tutela de derechos constitucionales más específicos, y que por supuesto, y por esta característica entonces de ser garantías constitucionales, están tan justificadas en una asignatura como esta, Derecho Procesal Constitucional. Muchos los consideran a estos procesos como típicos procesos constitucionales. El recorrido habitual de una garantía constitucional es comenzar a estar incluido en una constitución, la constitución la consagra, la ley la reglamenta en algún sentido, y luego la jurisprudencia, los casos jurisprudenciales van delimitando algunas características que pueden presentarse como dudosas, problemáticas, ambiguas, etc. En la Argentina, a nivel nacional, ocurrió exactamente el camino inverso.
la Constitución de 1853 no preveía la acción de amparo. Surge a nivel nacional, como digo, luego de unos reconocimientos que teníamos a nivel de algunas pocas constituciones provinciales y algunas leyes provinciales, pero a nivel nacional el reconocimiento estuvo dado por dos casos muy famosos, el caso Siri y el caso Cot, de fines de la década del 50. Ya vamos a volver sobre esto. Luego de esos fallos señeros, de esos típicos, de lo que llamaríamos un típico leading case, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se sanciona una ley a nivel nacional que regula esta acción de amparo, y es finalmente en el año 1994 cuando la reforma constitucional operada durante ese año incorpora precisamente la acción de amparo. Así que nosotros tenemos como hito fundacional a nivel nacional de esta acción de amparo esos dos casos que les mencioné, el caso Siri y el caso Cot. Yo había preparado unas filminas, me pareció que por ahí no ameritaba distraerlos a lo mejor con que acá no la estoy viendo. A ver, discúlpenme. Si puedo la comparto, y si no, a ver. Y si no directamente, no sé qué me pasa. A ver. Bueno, sigo de esta manera porque no la estoy viendo aquí. Explorador. Únicamente que me aparezca. Sí, no sé, Ahí doctora, aparece. si alcanza a ver una flechita. Ahora sí. Ahí estamos viendo Bien. su... Mi directorio, ¿cierto? Sí, ¿Y ahí aparece? exacto. Todavía no se abre la presentación. ¿Ahora? No, pero seguimos viendo no- su directorio. Quizás si deja de compartir y vuelve a compartir, ahí sí y cliquea sobre la presentación, ahora la podemos ver. A ver. Ahí dejé de compartir. Sí. Tiene que abrir el archivo, doctora. Ahí. Abra el archivo y recién ahí comparta la pantalla. Ahora sí, ahora lo vemos. Ahora sí. ¿Ahora lo están viendo? Ahora sí, doctora. Ahora sí. Sí. Pero perfecto. Bueno, aunque sea para ver, para mostrar justamente este caso, el caso Siri, del 27 de diciembre del 57, el amparo, el denominado amparo contra autoridad pública, que se origina en una clausura de un diario de la provincia de Buenos Aires, sin que se supiera a ciencia cierta qué autoridad pública había ordenado la clausura de ese diario ni los motivos determinantes. Como ustedes se imaginarán, los derechos constitucionales en juego eran la libertad de imprenta y de trabajo restringida sin orden de autoridad competente. Una vez más, esto de la arbitrariedad o la ilegalidad manifiesta, el derecho constitucional involucrado. Y el fundamento más repetido del fallo, algo que ustedes van a leer en cualquier obra que justamente dé cuenta de este origen pretoriano del amparo, van a encontrar la repetición de esta frase. Basta la comprobación inmediata de que una garantía constitucional se haya restringida sin orden de autoridad competente y sin expresión de causa que justifique la restricción
para que aquella sea restablecida por los jueces en su integridad, aún en ausencia de ley que la reglamente. Las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias. Esta va a ser una constante de allí donde hay un derecho, debe haber un remedio para hacerlo valer en juicio. Y acá, como decíamos, en este caso Siri, era contra una autoridad, contra un acto de autoridad que había ordenado una clausura de un diario, y por eso al año siguiente, en 1958, también apareció un precedente de esta misma corte, pero destinado ahora a habilitar esta vía de tutela, no ya o no ya solo contra un acto de autoridad, sino también un amparo contra particulares, contra actos de particulares, originado en la ocupación material de una fábrica por parte de los trabajadores a raíz de un conflicto laboral con la empresa, y el derecho constitucional invocado por los titulares de esa empresa fue precisamente la libertad de trabajo, el derecho de propiedad, la libre actividad. Y el fundamento más distintivo del fallo justamente hizo hincapié en esta idea de que también los poderes privados, los sujetos privados, los sujetos particulares, podían generar conculcaciones de derechos. La declaración de que no existe protección constitucional de los derechos humanos frente a organizaciones colectivas que acumulan casi siempre enorme poderío material o económico, consorcios, sindicatos, asociaciones profesionales, grandes empresas, piensen en esto que decíamos de las prepagas, grandes empresas, comportaría la de la quiebra de los grandes objetivos de la Constitución, cuyo espíritu liberal es inequívoco y vehemente, y con ella la del orden jurídico fundamental del país. Pues bien, de resultas de estos dos fallos, empezaron a promoverse distintas acciones de amparo en el país, y evidentemente surgió la necesidad de legislar a su respecto, porque empezaban a haber problemas en torno a la configuración de esta herramienta, en cuanto a su utilización antifuncional, en cuanto a las dudas sobre si procedería, sobre si no procedería. Sobre todo, imaginen ustedes en esta situación en la que es la Corte Suprema la que habilita una vía, pero lo hace sin demasiado detalle, porque tampoco podría hacerlo, respecto de trámite, requisitos, una serie de cuestiones que evidentemente pueden estar necesitadas para cualquier operador que quiera utilizar la herramienta. Y entonces es así que en el año 1966 se dicta la ley 16.986. Esa ley, la ley 16.986 a nivel nacional, es una ley sumamente importante que todavía para muchos inexplicablemente está vigente, porque fue una ley que, si bien trajo una serie de certezas que esos fallos Siri y Cot no podían traer, al mismo tiempo generó, según muchos, una serie de óbices restrictivos, de exigencias que
muchos autores, muchos doctrinarios comenzaron a criticar por excesivas restricciones, por someterla a condicionamientos que se entendían improcedentes. Yo diría que si uno tuviera que señalar las características más salientes y más criticadas de esta ley 16.986, que les insisto, todavía está vigente y rige, por ejemplo, en los tribunales federales con sede en la ciudad de Mendoza, rige a nivel nacional y a nivel de los tribunales federales de su provincia, señalaríamos esta idea de la exigencia de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta atribuible a la conducta o a la omisión lesiva y que va a ser ya ciertamente el elemento distintivo de la procedencia de este amparo, ¿no? La inadmisibilidad del amparo en los casos de necesidad de mayor debate y prueba. Se aclara entonces que si la cuestión es dudosa, que si la cuestión no puede resolverse con un trámite exiguo y en algún punto hasta restrictivo respecto de la prueba, entonces la vía del amparo no es una vía idónea. Y precisamente con relación a esto de la idoneidad, otra característica muy importante va a ser la idea de subsidiariedad. El amparo, prescribe la ley 16.986, procede en tanto no haya recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener esa protección del derecho o garantía constitucional de que se trate. Es decir, que si hay otra vía más idónea, hay que transitarla, hay que recurrir a ella. Con otra serie también de cuestiones que sobre todo fueron muy criticadas. La imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad de leyes en este proceso, así en esta vía expedita y rápida, un plazo de caducidad, es decir, ocurre el acto arbitrario y entonces tenemos 15 días hábiles desde ese acto, pongamos la clausura del boliche bailable, hay 15 días hábiles para promover el amparo. En algunos casos esto puede resultar una condición muy fácilmente cumplible y en otras, efectivamente, puede terminar siendo una restricción muy fuerte, sobre todo de personas no informadas que acudan ante un abogado de manera tardía o recién con una toma de conocimiento de información posterior. Y entonces, evidentemente, allí esto empezó tanto esta posibilidad, esta proscripción de la declaración de inconstitucionalidad de las normas como este plazo de caducidad, ambas cuestiones fueron morigeradas por la jurisprudencia que lentamente empezó como digo, de alguna manera relativizar estas dos características del amparo de esta ley. Y la otra cosa que me parece muy importante que destaquemos en este curso es que esa ley, que insisto, a ustedes como mendocinos les impacta porque, por ejemplo, todo el tema de obras sociales, de estos amparos de salud que mencionábamos, van al Tribunal Federal, tienen competencia precisamente en esos tribunales. Este trámite de la ley 16.986 lo es solo para el amparo contra actos de autoridad. Si tuviéramos la situación de el amparo contra actos de particulares, supónganse un amparo contra Swiss Medical, tendríamos que ir al trámite del juicio sumarísimo
previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es por la vía que tramita el amparo a nivel nacional contra actos de particulares. Y bueno, esto, como les decía, resultó una ley sancionada en el año 1966, muy criticada por diversos sectores de la doctrina en general. Parecía una ley que en algún sentido se inclinaba en sus disposiciones por la autoridad, por salvar, por proteger a la autoridad y no tanto al amparista, a la persona que reclamaba esa protección constitucional. Y como les decía, la etapa de reconocimiento constitucional fue la última producida en el año de 1994 con la reforma operada en ese año. Allí, a través de esa reforma, en el artículo 43 tenemos la incorporación de esta garantía constitucional. En el primer párrafo se incorpora el llamado amparo individual. En el segundo párrafo de ese mismo artículo 43, el denominado amparo colectivo. Veamos cómo se regula el amparo individual. A ver si lo puedo traer acá conmigo. Acá lo tengo. ¿Lo están viendo? Perfecto. Sí, 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 doctora. Buenísimo. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Fíjense, tienen allí un compendio de lo que son esas características salientes de la acción de amparo, en este caso del amparo individual. Hablamos de una acción expedita y rápida, no de un proceso de conocimiento, no de un proceso declarativo, sino de un procedimiento urgente, de un procedimiento acotado. La idea de subsidiariedad, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. La idea de que el amparo sirve tanto para cuestionar actos u omisiones de autoridades públicas como de particulares. La idea de que es urgente actuar porque tenemos la amenaza de sufrir un daño inminente y grave. Hay que actuar rápidamente. Es urgente hacerlo porque tenemos una amenaza de un daño inminente y grave. Y además, esto que decíamos, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Y la novedad de lo que nos viene a traer este artículo 43 es que ya no solo podremos usar la acción de amparo para la invocación de la violación de un derecho constitucional reconocido por la Constitución, sino también puede serlo de un derecho reconocido por un tratado o por una ley. Y por supuesto y ciertamente en la última oración, en la última parte de este artículo, se aclara eso que proscribía la ley 16.986. Es decir, que es posible en el marco de esta limitada acción de amparo, en tanto vía
expedita, rápida, sumaria, declarar la inconstitucionalidad de una norma, porque precisamente muchas veces el daño surge de ahí, de una ley que se sanciona y que rápidamente alguien encuentra que resulta inconstitucional y por lo tanto violatoria de algún derecho propio. Amparo individual. La ultra novedad de la reforma constitucional y de este artículo 43 estará en su segundo párrafo. En su segundo párrafo. ¿Por qué? Porque aparece aquí el llamado amparo colectivo. Amparo colectivo. Un segundo párrafo que, sancionado, como decimos, en el año de 1994, iba a tener una gran expansión por la utilización que los operadores le comenzamos a dar a esta figura del amparo colectivo o, más genéricamente, pero fundado en la habilitación constitucional que nos trae esta norma, los procesos colectivos, que no solo tramitan por la vía de amparo, muchos sí, sino que otros pueden ser juicios ordinarios, procesos colectivos que tramitan por la vía de un juicio ordinario. ¿Qué dice la norma y qué explicación relativamente breve podemos dar de ella? Dice la norma, podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva. En general, fíjense, derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Probablemente ustedes conozcan una serie de amparos de estos de tipo colectivo que, como digo, han tenido una muy profusa utilización en nuestro país, prácticamente virtualmente sin ley que reglamente estos amparos colectivos. Hay muy poquitas previsiones en la Ley General del Ambiente, hay un solo artículo en la Ley de Defensa del Consumidor y luego hay la nada misma. Y luego hay la creación, una vez más, pretoriana de la Corte Suprema de Justicia. A nivel normativo hay la nada misma, ¿no? Salvo muy honrosas excepciones de las provincias, que no es el caso hasta donde me llega el conocimiento de Mendoza y de mi provincia Santa Fe, en el que hayamos regulado estos procesos colectivos. Salvo muy poquitas provincias, la gran mayoría no tiene norma y estos procesos se terminan tramitando por la vía general del amparo, por la vía general de los procesos ordinarios, con más lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido particularmente en dos leading cases, en dos de estos casos señeros, de estos casos que hacen justamente doctrina y jurisprudencia respecto de una determinada situación por su novedad, por el vacío que llenan. Uno referido a bienes colectivos. Estoy hablando del famoso caso Riachuelo. Mendoza, Beatriz y otros contra Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas más. Allí, si quieren ver un proceso colectivo llevado inicialmente, llevado por la Corte Suprema en un tiempo relativamente breve y con muchas especificaciones en torno a las necesidades propias de un proceso ambiental, van a encontrar justamente
mucha información. Y otros casos que no refieren a bienes colectivos, como ciertamente es el ambiente, que todos de alguna manera compartimos en la titularidad de ese bien. Cuando la Constitución dice toda persona tiene derecho a un ambiente sano, Andrea Meroy no tiene derecho a una cuotava parte del ambiente sano. Andrea Meroy no tiene derecho a X cantidad de litros de agua limpia del Paraná que pasa por acá, por al lado de la provincia, de la ciudad de Rosario. Dardo Pérez Walde no tiene derecho a X centímetros cuadrados de la Concagua sin contaminación, o de Potrerillo sin contaminación, o de San Rafael, o el lugar bonito de los muchos que ustedes tienen, que querramos preservar. Todos ustedes allí son cotitulares indivisiblemente de ese ambiente sano, de la flora, de la fauna, de toda la riqueza, del patrimonio artístico, del patrimonio histórico, del Cerro de la Gloria, de todas esos bienes públicos o esos bienes colectivos. Hay otras situaciones en las que el derecho de incidencia colectiva consiste en un derecho individual, exclusivo, de cada quien, ¿sí? Pero que a raíz de este fenómeno de la masificación de las relaciones sociales y económicas que estamos viviendo, se presentan con unas características singulares. Estoy hablando de los denominados intereses individuales homogéneos, que sobre todo en materia de consumo son muy frecuentes, en materia de usuarios de servicios públicos, en materia de comercialización masiva de bienes y servicios, pueden darse estas situaciones. Ustedes son muy jóvenes, pero quizá recuerden que en el año 2016, el recién llegado casi gobierno del presidente Macri dispuso el aumento de tarifas de gas y de energía eléctrica. A eso se le conoció con el nombre de tarifazo, por evidentemente lo significativo de ese aumento, pero además de que se trató de un aumento muy significativo, fue un aumento de las tarifas que se dispuso sin respetar lo que el marco reglamentario de esos servicios públicos dispone para poder, precisamente ordenar esos aumentos. ¿Qué dicen los marcos reglamentarios de los servicios públicos? Que todo aumento debe ser precedido de una serie de requisitos, entre los cuales están la realización de audiencias públicas. Supónganse ustedes esa situación. Todos ustedes usuarios del servicio público gas. Un aumento que se dispone antirreglamentariamente y por lo tanto la posibilidad de reputar ese aumento como nulo. Y entonces la pretensión de cese de ese aumento ilegítimo y la pretensión de restitución de lo indebidamente cobrado. Claro, el doctor Dardo Pérez Walde tiene un consumo X de gas. María Laura tiene un consumo Y de gas. Y Agustín Dicetimio tiene un consumo Z de gas. Cada uno tiene si tú pudieras estar acá, yo con la alegría de estar ante ustedes allá en Mendoza, estaría parada y estaría tocándome los bolsillos. O sea, queriendo significarles que a diferencia de eso que decíamos del ambiente, de que yo no tenía un derecho a una cuotava parte
del aire limpio y del Paraná limpio, acá es mi platita, ahora que está de moda decir platita, ahora esto es mi platita, es mi aumento, y el de cada uno fue distinto en el impacto, porque yo tengo una tarifa de gas, vamos a decir un número absurdo, ¿sí? Yo tengo una tarifa de gas de 2.000, otra persona tiene de 3.000 y una industria tiene de 1.000.000. Y un club tiene una de 500.000. Y es distinto. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Cuántos usuarios del gas hay en esa misma exacta situación? O sea, a raíz de un origen fáctico jurídico común, tener una afectación homogénea, tener una afectación parecida y por lo tanto tener una pretensión sustancialmente idéntica. Todos fuimos afectados por ese aumento irregular. Todos pretendíamos la declaración de nulidad y de que las cosas se hagan bien. Y todos pretendíamos la restitución del daño, del monto ilegítimamente cobrado. Ahora, cada cual, es decir, cada quien pretendía su propia reparación del daño. Pues bien, el derecho moderno advierte que estas situaciones son cada vez más frecuentes. Piensen en la telefonía celular, los reclamos de la telefonía celular, piensen en los reclamos contra los bancos, piensen en los reclamos ahora de los adquirentes por planes de autoahorro de autos con este lío de los aumentos de las cuotas y la imposibilidad de hacer frente a ellos. Piensen en los titulares de inmuebles con los créditos UVA, que tengan pretensiones fundadas en un origen fáctico jurídico común. Los afectados son un número significativo de personas y las pretensiones son homogéneas. Pues bien, lo que han hecho muchos ordenamientos, muy notoriamente los Estados Unidos, a través de un mecanismo que se llama la class action, la acción de clase, es precisamente otorgar una vía, un cauce procesal para sustanciar en un solo proceso lo que para el derecho procesal tradicional sería repetir cientos, decenas de miles, cientos de miles, muchas veces millones de demandas idénticas. Y al revés, tramitarlas en un solo proceso. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto? Perdón, sí, vengo por acá y vuelvo con otra cosa que se me cruzó. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el amparo? Pues bien, muchas veces cuando a estas situaciones colectivas, piensen en el daño ambiental o piensen en el daño a los usuarios de las tarifas de los servicios públicos, cuando esos impactos colectivos se dan por la vía de una conducta manifiestamente arbitraria e ilegítima, como parece que era el caso de una norma clarísima que le decía a la autoridad, usted puede disponer el aumento solo luego de hacer audiencia pública, ¿sí? Una ilegalidad manifiesta, no se había hecho, entonces, ¿qué se hizo? Se promovió un amparo colectivo, un amparo por el que se persiguió la declaración de nulidad de ese aumento y la restitución de lo indebidamente cobrado. Cosa que, les cuento, finalmente ocurrió. El caso llegó a la Corte Suprema en el mismo año de 2016 y la Corte, con algunas salvedades, hizo lugar a ese amparo colectivo. Piensen en un amparo ambiental, en un caso muy impactante, muy peligroso de contaminación ambiental de una empresa, y que entonces sea menester
rápidamente hacer cesar esa actividad. El amparo ambiental seguramente sería una de las vías más idóneas. ¿Por qué? Por estar cubiertos justamente esos dos requisitos, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, la necesidad de hacer cesar un daño inminente y grave. Y lo que nos dice entonces este segundo párrafo del artículo 43 es que en esos casos la persona que va a estar, el sujeto que va a estar legitimado, porque fíjense ustedes, en el caso ambiental, todos somos cotitulares del derecho al ambiente sano, pero el ordenamiento legitima a que cualquiera de esos afectados, o el defensor del pueblo, o una asociación, supónganse Greenpeace, o supónganse Fundación Vida Silvestre, o la asociación que quieran, para que promueva ese amparo colectivo. O, como vimos en el caso de las tarifas, asociaciones de consumidores, ONGs de distinto tipo. Es decir, el ordenamiento, lo que está, la Constitución, en ese segundo párrafo del artículo 43, lo que está regulando es la habilitación de ese amparo colectivo y dándonos la indicación de quiénes son los legitimados, la legitimación, es decir, la habilitación constitucional para estar en juicio por ese afirmado derecho que se dice afectado, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, habría una cantidad enorme de cuestiones a destacar respecto de este artículo 43, tanto en la previsión del amparo individual como del amparo colectivo. Tenemos una recepción constitucional explícita, como hemos visto, la idea de que se trata de una acción y no de un recurso. Esta es una discusión muy vieja, porque inicialmente muchos hablaban como inicialmente se lo pensó más contra actos administrativos, lo que se pensaba era como que estábamos recurriendo contra un acto administrativo. Y rápidamente los procesalistas al menos dijimos, esto de ninguna manera puede considerarse un recurso procesalmente hablando. Una cosa es seguir la vía interna de la administración pública en la cadena recursiva, y otra cosa es ir inicialmente ante un juez de primera instancia con una acción procesal, con un amparo, con la pretensión de amparo esgrimida inicialmente a través de una acción. Y por supuesto, lo que tenemos es sobre todo estas dos características que les mencionaba, ¿no? Y que fueron ratificadas por el artículo 43. Por un lado, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ¿no? La ilegalidad como contradicción palmaria respecto de la ley. La arbitrariedad, como ustedes saben, algo más difícil de definir, pero que en términos de la Corte podríamos repetir como esa conducta, esa decisión que no deriva del derecho vigente, que de alguna manera, por ejemplo, tenga falta de motivación o una insuficiencia grave en la motivación, la ilogicidad, la irrazonabilidad. Y por supuesto esta idea de lo manifiesto, o sea, lo claro, lo ostensible, lo que no necesita de mayor debate, de mayor prueba. Y desde luego que el artículo 43 también reafirma el carácter de subsidiario.
es decir, que no haya una vía más idónea. En general, los autores consideran que habiendo esta situación de urgencia, es decir, de dar la necesidad de dar una respuesta inmediata para conjurar un daño inminente, y dada también esa arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, no puede pensarse en otro procedimiento judicial más idóneo. A lo sumo, ¿qué podrá hacer un operador? ¿Qué podrá hacer un litigante en estas condiciones? Recurrir a la vía ordinaria con más una medida cautelar, con una medida cautelar, por ejemplo, una medida cautelar innovativa, que de alguna manera le dé satisfacción temprana a eso que pretende. Pero, como digo, usualmente este recaudo de subsidiariedad estará dado por esa situación de urgencia. Debería decir, mejor dicho, de no subsidiariedad, ¿no? De que estamos frente a un caso en el que procede el amparo porque no hay una vía más idónea. La pregunta respecto de qué derechos pueden tutelarse a través del amparo, lo hemos visto en la regulación constitucional con los que provienen de la propia consagración en la Constitución, en los tratados y en las leyes. Y la enumeración sería realmente muy larga, ¿no es cierto? El derecho de expresión, a la salud, el derecho de réplica, el derecho a la intimidad, a la igualdad, a la educación, a la libertad de culto, a la vivienda. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha habido mucho activismo respecto de las personas y de las defensorías y demás para las situaciones angustiantes de calle, sobre todo de mamás con chiquitos, y entonces se han hecho estas pretensiones, se han tramitado todas por la vía del amparo, reclamando vivienda, derechos ambientales, al patrimonio cultural, al consumo. Y ciertamente también los hay, también es posible iniciar al menos ciertos amparos, insisto, con esto de la necesidad de la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, de la necesidad de conjurar un daño inminente y grave, a derechos de naturaleza patrimonial, como pueden ser una pretensión para impugnar la suspensión del pago de una pensión, todo el tema de las jubilaciones, la impugnación de incrementos de tarifas, como vimos, con los servicios públicos, la justa distribución de la publicidad oficial, eso también fue un caso real, ¿no es cierto?, que ocurrió respecto de ciertos medios de comunicación. Los días de furia, ¿ustedes no habían nacido o eran, bueno, creo que muchos ya habían nacido, todos tendrán 20, 21 años aquí en este curso? En el año 2001 ocurrió una hecatombe económica en la Argentina, tuvimos unos días de furia, muy lastimosamente, unos días de eclosión social, por disposiciones que tuvieron que ver con una devaluación brutal, que fue acompañada además, respecto de las personas que tenían esta posibilidad de tener depósitos a plazo fijo en los bancos, que fueron acorralados y especificados a 1/3 del valor que tenían con anterioridad a esas medidas de emergencia. Y entonces los amparos fueron una vía muy utilizada para precisamente obtener la declaración de inconstitucionalidad de esa legislación devaluadora, especificadora, como se la conoció, y la restitución de los depósitos.
yo diría que finalmente, respecto de lo que yo he podido corroborar respecto de la legislación mendocina, ustedes además tienen la situación de que muchas de estas pretensiones tramitarían por ante jueces mendocinos, ante la justicia ordinaria, por todos esos casos de afectación de derechos vinculados con la legislación común, ¿no es cierto? Todo el tema ambiental, mientras sea provincial, todo el tema de consumidor, los derechos privados, los derechos civiles, los derechos políticos, etcétera, todos esos tramitan ante la justicia provincial. Y entonces, evidentemente, la gran pregunta es ¿a dónde voy para buscar la regulación de la ley del amparo a nivel provincial? Y acá seguramente Dardo me ayudará. Ustedes hasta hace muy poco tenían una ley especial que ya también tenía varios años, como pasa también en mi provincia, y que seguramente había quedado de alguna manera desactualizada por contraste con la reforma constitucional, con la incorporación de ese artículo 43, pero recientemente, con la sanción de la ley 9001, el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Mendoza, tienen en los artículos 219 y siguientes una regulación completa y especial del amparo individual. O sea, no tienen regulado, hasta donde yo he podido ver, el amparo colectivo. Lo tienen en un capítulo que se llama de los procesos de garantías constitucionales. Y efectivamente entonces allí yo en este PowerPoint que he preparado para ustedes y que no encontré la manera de compartirlo aquí en el chat para enviárselos aquí mismo, pero se lo voy a enviar con muchísimo gusto al profesor Pérez Walde por email para que él se los reenvíe a ustedes. Yo he transcrito todos los artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Mendoza en ese PowerPoint, como cuestiones salientes podríamos destacar que es un amparo que procede tanto para actos de autoridad como para actos de personas humanas o de personas jurídicas, y que lo hace siguiendo a la Constitución respecto de actos, conductas u omisiones que violen la Constitución nacional o provincial, un tratado o leyes, y se excluye expresamente la libertad física que es amparada por el habeas corpus, como ustedes saben. Hay la consideración de unos amparos especiales, el amparo por ausencia de reglamentación, los casos en los que hay una omisión del Poder Ejecutivo Provincial de reglamentar alguna ley, entonces una persona afectada puede promover un amparo precisamente bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto? Y bajo ciertos requisitos de tiempo, etcétera, requerir un amparo para que el Poder Ejecutivo efectivamente reglamente esa norma. Está también el amparo por mora en la respuesta administrativa, y bueno, los requisitos de admisibilidad, plazos para interponerla, la legitimación activa, la competencia que la tiene, como suele ocurrir en estas normas sobre amparo, el juez de primera instancia con competencia específica. En el amparo siempre se busca que sea el juez accesible para la persona, por eso lo del juez de primera instancia, y sí, sobre todo en aquellas ciudades más grandes donde la competencia está más material, está más repartida, buscar la competencia específica.
el trámite, que es efectivamente muy breve, para el caso de amparos contra autoridad, requerir un informe circunstanciado de esa autoridad. Para el caso de un amparo contra particulares, correrle traslado de la demanda. Hay restricciones en cuanto a la prueba y rápidamente el dictado de la sentencia. Hay abreviación de plazos. Los plazos son para contestar 3 días, para apelar 2 días y la apelación debe ser fundada. O sea, van a encontrar ustedes en esta regulación las notas típicas de la regulación de un proceso urgente. Eliminación de etapas procesales, concentración de etapas procesales, reducción de plazos. Y algo que me pareció también muy importante como disposición final de esta regulación, la aclaración de que en cualquier estado se puede solicitar, si se reúnen los requisitos propios para ello, una medida cautelar que inicialmente, conjuntamente con la promoción del amparo, ya vaya otorgando una protección, una tutela de modo anticipado y sin tan siquiera esperar, como digo, tan siquiera ese proceso que ya de por sí la ley quiere que sea muy rápido, muy urgente, pero que como sabemos, en muchos casos pueden darse estas situaciones en las que ni tan siquiera tengamos la chance de esperar la tramitación de ese proceso breve. Que la urgencia sea tal que no admita ningún tipo de espera. Piensen en los casos, angustiantes de afectación de la salud de una persona y la provisión de un medicamento o de un tratamiento. No podemos andar esperando un mes, seguramente en muchos casos. Si el doctor Pérez Walde está de acuerdo, yo cerraría aquí lo que es la parte de la exposición y quedo atenta a las preguntas que quieran hacer, a las aclaraciones que soliciten. Estoy a disposición de todos y cada uno de ustedes. Doctora, muy linda la clase. Como siempre, habla perfecto. No tiene la palabra precisa. Siempre habla con la palabra exacta. Y la verdad que muy linda la clase. La verdad Muchas muy gracias. Clara, muy clara. La verdad muy linda. Yo no sé si alguien ha levantado la mano para hacer alguna Yo pregunta. vi alguna mano levantada, pero ya Sí, no la... Recién, una mano. No veo ahora, yo también vi una mano, pero ya no está Sí. más. Ahí sí les vamos a pasar el material que nos han pedido, ya hemos tomado nota de los correos, para quienes nos han ido dejando el correo en el chat. Si alguien maneja mejor que yo el Meet, porque Sí. en el Zoom yo puedo en el chat subir archivos y compartirlos con ustedes. Yo no sé si hay alguien aquí que maneje el Meet como para... No encuentro esa funcionalidad, digamos. Me parece que es por digamos, como el permiso que tenemos que no se puede, porque yo tampoco puedo, me parece que es por el tipo de servicio de Meet que tenemos que no podemos compartir por el chat. La verdad que el servicio de Meet, yo siempre en el Meet comparto, pero ahora no sé qué ha pasado. No me sale, o sea, ¿puedo decir que es por el tipo de servicio? No sé, este es como el oficial de la Facu, pero no, o sea, es el que nos proporciona la facultad, pero no sé por qué no tiene esa opción habilitada. No sé si será por una cuestión de seguridad o no sé por qué. Claro. Porque una cosa es, digamos, presentar, como lo que decimos de compartir pantalla, y otra es acompañar, digamos, el material. Pero no lo estoy encontrando por ningún lado, lamentablemente. Sí, yo tampoco, no lo pero bueno, no van a tener ningún inconveniente porque yo lo voy a poder
Sí, se los hacemos llegar, no se preocupe. Doctora, lo mismo ha sido clarísimo. La verdad Bueno. que estamos muy agradecidos. No le hago la pregunta de las cautelares, porque ya sé lo Yo que tengo una consulta. Claro. Y cuando... No sé si me escuchan, Sí, tengo una consulta. Con respecto a los procesos colectivos, en el amparo colectivo, si nosotros acá en Argentina tenemos, como en el caso que lo noté acá en Estados Unidos, si nosotros tenemos la acción de clase, la posibilidad de unificar, por una cuestión, supongo que incluso de economía procesal, si nosotros tenemos esa posibilidad, como en Estados Unidos, de unificar los procesos, o va por, o sea, que no, o sea, va por cada uno por su cuenta. Sí lo tenemos claramente en materia de consumidor. En el año 2008 hubo una reforma a la ley 24.240, la ley de defensa del consumidor, por la ley 26.361, que reformó el artículo 54. Allí implícitamente, porque la técnica legislativa es muy mala, deja mucho que desear, pero implícitamente se entiende que al establecer los mecanismos acerca de cómo definir, calcular y asignar el daño de cada consumidor, un daño que se, en definitiva, establece en una acción de incidencia colectiva, porque así es el título del artículo 54, entonces, más otras cuestiones que tienen que ver con la extensión de los efectos de la sentencia y demás, efectivamente lo tenemos. La Corte reafirmó esta posibilidad en un muy famoso caso Alavi, H-A-L-A-B-I, de febrero del 2009. Era un caso de derechos civiles, un abogado que perseguía la declaración de inconstitucionalidad de una norma que le imponía a las empresas de telefonía celular intervenir las comunicaciones y archivarlas durante 10 años. Entonces, Alavi persiguió la declaración de inconstitucionalidad de esa norma y la Corte aprovechó esa causa para decir: hemos dictado un fallo de la trascendencia de Siri y Cot. Esto que aquí mismo vimos como los fallos señeros, los fallos, los antecedentes pretorianos de creación del amparo. Y dijo: hoy ha nacido la acción de clase, así la llamó la propia Corte Suprema de Justicia de nuestro país, traduciendo literalmente class action, por acción de clase. Y entonces, si vos lees ese fallo, el fallo Alavi, si lees una acordada número 12 del año 2016 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que figura en la página oficial de la Corte, csjn.gov.ar, acordada 12 del año 2016, donde la Corte, luego de, imagínate, Alavi 2009, luego la acordada 2016, luego de años de insistir y de reclamar al Poder Legislativo que reglamente las acciones de clase, y el Poder Legislativo nada, la Corte dicta una acordada que es una acordada de reglamentación de las actuaciones en procesos colectivos. Traducido al castellano, un mini código procesal, un mini código de procesos colectivos que la Corte dictó a todas luces sin competencia para ello, porque no deja de ser un tribunal de justicia, por muy superior tribunal que sea, no tiene competencia legislativa, pero que, como te imaginarás, ante la falta, la omisión legislativa y ante la ausencia de un tribunal que de alguna manera le diga a la Corte: usted es incompetente, así está, y esa acordada rige a nivel del Poder Judicial de la Nación y del Poder Federal, de los tribunales federales con sede en el interior del país, pero muchos jueces provinciales
ante la ausencia de normas en torno a cómo tramitar estas cuestiones, porque como te digo, lo de defensa del consumidor es muy malo y el resto no tenemos nada, muchos siguen un mix de ese precedente ALABI y de esta acordada que de alguna manera resumen la posición de la Corte en estos temas y al menos otorga un marco de actuación frente a la falta de regulación. Así que la respuesta es sí, y hay muchas de estas pretensiones colectivas. Hay pretensiones colectivas para los casos de daños por apagón de electricidad, de débitos de los bancos que no siguieron, por ejemplo, un débito de los bancos en concepto de seguros por robos en los cajeros automáticos, dispuesto de la manera bien fulminada de nulidad por las normas del derecho del consumidor. A menos que usted diga que no, voy a considerar que presta conformidad para contratar un seguro por robo en los cajeros automáticos. El silencio como manifestación de voluntad en el derecho del consumidor está fulminado de nulidad. De esas hubo varias pretensiones. O sea, hay mucho activismo, tanto de los operadores, de los abogados, de las asociaciones de consumidores, de las asociaciones ambientalistas, los defensores del pueblo y los propios jueces, con la Corte, que ha sido muy activa ella misma en este tema, a la hora de ir formando, digamos, un núcleo de casos que ya va, de alguna manera, dándole forma a todo esto, ¿no? Y vas a encontrar muchas obras que se ocupan de estas cuestiones y demás. Si te interesa el tema, te sugiero que vayas a una página que mantiene un profesor especializado en este tema. El profesor se llama Francisco Verbeek, B corta, B larga, Verbeek. Es profesor en la Universidad Nacional de La Plata y la página se llama classactionargentina.org. Class con 2 S, actionargentina.org. Y si no, pone Class Action Argentina y te va a salir la página si yo cometí algún error con esto. Y ahí vas a encontrar mucho material. El profesor Verbeek es muy generoso y mantiene, gracias María de Los Ángeles, es Class Actions Argentina, ahí está, podía haber un error, puede fallar, como decía tu Sam, y bueno, ahí van a encontrar mucho material sobre este tema, muy actualizado, muy lindo. No sé si te contesté, Agustín. Sí, o sea, tenía en la cabeza Hablar eso, hasta por la los pregunta... codos, como siempre. Sí, no, la pregunta, o sea, sí, también tenía, no sé cómo funciona bien todavía, porque no lo sé en profundidad cómo es el tema de los liticonsorcios, entonces tenía en la cabeza también que podía ir por ese lado en el caso de que no estuviera legislado como una acción de clase. De facto, las personas en realidad no comparecen al pleito. Viene Andrea Meroy y dice, me autopropongo, me autopostulo como la representante adecuada de la clase de los estafados por tal cosa, los usuarios de gas que recibieron un aumento nulo, no sé si me explico, ¿sí? Eso cuando lo hace el afectado. O si no, puede venir una asociación y decir, venimos a promover demanda contra la Volkswagen de Argentina por los abusos en los aumentos de cuotas a favor de todos los titulares de planes de ahorro. Y los titulares no vienen nunca al pleito, ¿sí? Esa es la idea. Esa es la idea. Que no tengan que venir los cientos, los miles, las decenas de miles. De hecho, ni vos, ni tus padres, ni nadie se enteró del pleito por el gas, ¿sí? Y nos beneficiamos todos, porque eso se anuló y se restituyó en su momento el tema del aumento. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Pero bueno,
te invito a estudiarlo porque es complejo y largo. Doctora, ha sido todo un éxito su clase. No sé si está viendo los comentarios, pero todos están admirados, ha dejado la vara muy alta para los profes locales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Doctora, muchas gracias. Un grande la doctora María Gabriela Ábalos, que está dictando lectura en este momento. Y lamenta no tan querida, tan querida, un abrazo muy cálido para ella. Sobre el derecho municipal. Dice que lamentablemente no puede participar, pero le mando un beso grande. Bueno, un cariño muy, muy grande para ella. ¿Cómo no, doctora? Muy querida, Gabriela. Bueno, doctora, no le queremos quitar más tiempo. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer. Creo que va a quedar grabado, bueno, está grabado, pero va a quedar como una joyita dentro de las clases de la cátedra, así que muchísimas gracias por el tiempo y bueno, esperemos verla acá en Mendoza la próxima vez. Cómo no, seguramente. Ojalá que sea muy pronto, ¿eh? Ojalá que sea muy pronto. Yo quiero reiterarles mi agradecimiento por esta posibilidad, por este momento hermoso que hemos compartido, y agradecerles todas las atenciones previas a la concreción de este encuentro, y les prometo que les acompaño mi PowerPoint y quedo a disposición. Los doctores, tanto Dardo como María Laura, tienen mi dirección de email, así que me piden lo que sea. Andrea, muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Que estén bien, cuídense. Adiós. Sí, igualmente. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Un placer. Clarita, gracias. Que ahí cuando baje la grabación la paso para que la suban para que me armen el link de la Facu. Bueno. A mí el Power te lo mando. El Power te lo Dale, mando. así lo subimos al aula. Sabe muchísimo. No, excelente. 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 Tenemos de clases de 4 horas y después de otras 4 horas más, y saben mucho. Es un verdadero lujo, la verdad, un lujo. Wow. Ahí muy clara. Nos quedó una pregunta en el chat, pero bueno, ya lo dejamos para la próxima clase. Muy interesante. Muy interesante, la verdad. Bueno, nos estamos en contacto. Gracias, María. Estamos en contacto. Ya hablamos con María Laura de juntar, ¿no? Lo de la cátedra. Después hablamos. Bueno, dale. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes, que anden bien. Chao, María. Chao, Hasta luego. Adiós, que tengan linda tarde. Chao a todos. Adiós.